obtuvo la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM Managua. Se especializó en México, donde realizó estudios de maestría, obteniendo su tesis, el rango distinguido de cum laude, y luego realizó el doctorado en la Universidad de Guanajuato en el tema de outflows producidos por núcleos activos galácticos. Luego formó parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hizo su postdoc en analizando galaxias enanas en el muestreo del proyecto MANGA. Su trabajo ha sido presentado y debatido en foros internacionales, participando en congresos científicos en diferentes países por toda Latinoamérica, como México, Brasil, Colombia y Chile. Fruto de estas investigaciones, cuenta con con 16 publicaciones científicas en revistas internacionales e indexadas, que abarcan varias temáticas de astronomía, que van desde agujeros negros supermasivos, cúmulos estelares y hasta evolución galáctica. Actualmente se desempeña como docente investigador en el Centro de Investigación de Astrofísica y Ciencias Espaciales de la UNAM Managua. En este lugar continúa su labor científica e investigativa, pero también dedica esfuerzos a la formación de nuevas generaciones, impartiendo clases en diversas carreras y de manera entusiasta también ofreciendo charlas de divulgación para promover el interés y el amor por la astronomía. Sin más que agregar, los dejo con él en la charla del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marcel, por la introducción. Bueno, primero que nada, una disculpa por el retraso al comenzar. Tuvimos unos problemas con el Zoom que no se conectaba, pero por suerte ya se subsanó. Y bueno, agradecerles que estén aquí. Espero en esta tercera y última conferencia del ciclo, y pues espero que les guste. Quiero aclarar que la conferencia está en principio pensada para este ciclo de conferencias para dar a conocer la labor de investigación que hacemos aquí en el Centro de Investigación de Astrofísica y Ciencias Espaciales de la UNAM, Managua, y está orientada principalmente a un público universitario tanto de las carreras relacionadas con las ciencias físicas como de otras áreas que no son de la UNAM. Esto implica que la charla pues, va a tener una introducción bastante básica a los conceptos, aunque como lo que queremos mostrar pues son los resultados técnicos que tenemos, vamos a ir siguiendo un proceso en el que, digamos, el nivel técnico va a ir escalando, de primero de cosas muy básicas, para que la gente que no es del área se familiarice, y luego yendo a cosas cada vez más técnicas. También quiero mencionar que esto que voy a presentar aquí son unos resultados muy preliminares, por lo tanto no voy a llegar a unas conclusiones finales del trabajo, pero sirve al menos para dar a conocer a la comunidad universitaria y a nuestros invitados que también nos visitan de otros lados, pues el tipo de los temas de investigación que tenemos acá. Bien, voy a compartir mi pantalla, un segundito. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Y la presentación. Bien, ¿la pueden ver? Bien, bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es estudiando el plasma interestelar en galaxias anidadas colisionales. Para quienes ya nos acompañaron en la charla anterior que dio el doctor Marcel Chow, ya están un poquito familiarizados con el tema de las galaxias colisionales. Él hizo un estudio de las propiedades estelares de las poblaciones de estrellas que forman estas galaxias, y hoy nos vamos a centrar en otro aspecto de las mismas, que es el gas ionizado,
también conocido como plasma. Para empezar con lo más básico, de vuelta para quienes no estén familiarizados con esta área, el objeto de estudio son las galaxias. ¿Me están escuchando bien? ¿Me pueden decir si están escuchando bien? Por favor, creo que algunos no escuchan bien. Sí, dicen Se que sí. escucha muy bien, doctor. Perfecto. Entonces continuamos, una disculpa. Entonces, continúo. Bien. Presentación. Bueno, como decíamos, el objeto de estudio tenemos son las galaxias. ¿Y qué es una galaxia? Bueno, una galaxia básicamente es una enorme aglomeración de materia que está unida por la fuerza de la gravedad. Aquí lo que tenemos aquí es una fotografía real, no es un dibujo, de lo que es una galaxia típica espiral. Ahora dice que es una aglomeración enorme, que tan enorme, pues nuestra propia galaxia, que es la Vía Láctea, que es algo similar a la de la foto, con algunas diferencias, mide unos 50.000 años luz. ¿Qué es un año luz? Bueno, un año luz es una medida de distancia, que a pesar de que se llama año, mide distancia, y se llama así porque es la distancia que la luz logra recorrer en un año. La luz es lo más rápido que existe en el universo, tiene una velocidad de unos 300.000 kilómetros por segundo, y pues esta cantidad que ven aquí, unos 9.460 millones de kilómetros, es lo que logra recorrer en un año. Ahora, multipliquen eso por 50.000 y tienen el tamaño de nuestra galaxia. O dicho de otra forma, la luz tarda unos 50.000 años en cruzar nuestra galaxia. Para comparación, el tamaño de nuestro planeta Tierra son apenas unos 12.700 kilómetros. ¿De qué están hechas las galaxias? Como pueden ver en la foto, pues se ven como varios componentes no diferentes. Y principalmente están hechas de estrellas, que es lo que más se ve, porque es lo que emite la luz. Planetas que giran alrededor de estas estrellas y otros cuerpos. También tienen casi grandes cantidades de polvo, que en la fotografía son estas líneas como color café que ven aquí, y también gas, que es lo que estudiamos en este trabajo. Y bueno, también está otro componente que es la materia oscura, que es materia que no emite luz, no interacciona con la luz, pero la fuerza de gravedad sí afecta a estas galaxias. ¿Qué formas tienen las demás galaxias? Pues como decíamos, hay toda una variedad de formas. Aquí presentamos una galaxia espiral, que son una de las más típicas, el nombre es obvio, tienen esa forma porque tienen unos brazos que van haciendo forma de espiral, pero también hay otros tipos, por ejemplo las espirales barradas, que son parecidas a las espirales, pero en medio tienen esta estructura que ven acá, que es como una forma de una barra. Entonces de ahí el nombre. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, de hecho es más bien de este tipo. Y bueno, luego están las galaxias elípticas, que son galaxias que precisamente no tienen una forma así plana como las otras, sino que más bien son como una especie de ovoide, como un esferoide ovalado. De ahí la forma elíptica. Las irregulares, que no tienen una forma definida, por eso se llaman así las lenticulares. Las lenticulares son muy parecidas a las espirales, solo que no tienen también una forma como de un disco plano, pero no tienen los brazos con forma de espiral. ¿Cómo se forman las galaxias? Lo que entendemos hoy del modelo de cómo se forman las galaxias básicamente es por lo que se llama formación jerárquica, o el modelo jerárquico de formación de galaxias. Esto es que en el espacio intergaláctico pues hay enormes nubes de gas que se condensan para formar estrellas jóvenes. Las estrellas pues nacen a partir de gas que hay en el espacio que se condensa por acción de la fuerza de gravedad. Estas nubes se van atrayendo entre sí, formando estrellas nuevas, y van adquiriendo un movimiento de rotación que hace que la nube se vaya cada vez aplanando y formando una especie como de disco plano. Conforme va pasando el tiempo, pues esto se va aplanando y finalmente tenemos una galaxia que tiene una rotación ordenada en forma de disco. Esto está muy simplificado, ¿verdad? A la derecha tenemos por qué se llama el modelo jerárquico, y esto es porque las grandes galaxias que vemos hoy en día, incluyendo nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, no nacieron con este tamaño, sino que son el producto de galaxias más pequeñas que fueron chocando y agregándose hasta formar galaxias cada vez más grandes. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la fila de arriba, un montón de galaxias enanas, que se les llama galaxias pequeñas de poca masa, que chocan entre sí y forman galaxias mayores.
Estas a su vez chocan con otras galaxias enanas y forman galaxias aún más grandes, y estas pueden ir chocando entre sí cada vez, absorbiendo galaxias enanas y creciendo hasta formar las grandes galaxias de gran diseño que se le llaman, que tenemos hoy en día. Entonces es un modelo jerárquico porque empezamos con galaxias más chiquitas y va aumentando la jerarquía hasta llegar a galaxias más grandes. En este proceso lo que es fundamental, lo que marca esto, son las colisiones entre galaxias. No podemos entender las galaxias tal como hoy en día si no pasaran por este proceso de ir chocando y colisionando unas con otras. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de un grupo muy icónico de galaxias llamado el Sexteto de Stefan, que son 6 galaxias. Y pueden ver, aquí arriba hay una galaxia espiral, aquí abajo hay otra galaxia espiral, y aquí hay 2 galaxias que están en proceso de chocar. Aquí pueden ver una, con todavía está un poquito sobre esas espirales, y aquí está la otra, el núcleo de la otra. Y aquí hay otra galaxia que también forma parte del grupo, que con el tiempo pues van a terminar chocando y fusionándose en una galaxia más gigantesca. Hay que aclarar que estos procesos tardan unos 100 millones de años, del orden de 100 o cientos de millones de años en ocurrir. Por tanto, es algo muy, muy lento que no, durante el transcurso de nuestras vidas no vamos a ver un cambio, ¿verdad? Nosotros les podemos tomar una foto hoy, como esta fotografía de acá, tomada con telescopio, y dentro de 100 o 1000 años prácticamente vamos a seguir viendo lo mismo. Solo es en escalas de tiempo de 100 millones de años o más que estos procesos se completan. Entonces, ¿cómo sabemos que esto está ocurriendo? Bueno, lo que tenemos es la suerte de que hay un número enorme, muy grande de galaxias, y podemos ver varias de estas en distintas fases o etapas de chocar. Entonces, podemos ver algunas que están más alejadas pero acercándose, otras que ya están fusionándose, como estas 2 de acá, y podemos ver ya también galaxias que ya prácticamente se han fusionado y entendemos que son diversas etapas de un mismo proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo muy, muy conocido, que es el de las galaxias antenas, que también son 2 galaxias espirales en proceso de choque. Aquí podemos ver el núcleo de una, el bulbo, que se llama la zona central de una, con lo que queda de uno de sus brazos espirales, y aquí viene el núcleo de la otra galaxia, el bulbo de la otra galaxia, que se están chocando y se están fusionando para formar una galaxia más grande. Esta también fotografía es muy buena porque nos permite ver más cosas que ocurren durante estos procesos. Una de las cosas que ocurren es que el gas, recordemos que decíamos que las estrellas de las galaxias se forman a partir de gas que hay en el espacio, pues ese gas, debido a estos procesos, sufre choques y compresiones que provocan que tengan un surgimiento de estrellas nuevas recién nacidas. Es decir, al chocar las galaxias, el gas se conduce hacia regiones comunes por la gravedad, se condensa y permite que haya un brote de estrellas nuevas que no hubiera habido si ellas no hubieran fusionado. Y en esta galaxia, pues esos brotes se ven en estas como nubecitas rosadas que tenemos acá. Estas nubecitas rosadas son regiones donde están formándose estrellas recién nacidas, muy calientes, que están ionizando el gas que está a su alrededor. Solo se llaman regiones H2, que un poquito más adelante vamos a ver en más profundidad. Y también podemos ver grandes cantidades de polvo que también están relacionadas con el proceso de las estrellas. Entonces, una de las cosas que le ocurre a las galaxias cuando se fusionan es que además de crecer, porque se juntan una con la otra, también empiezan a formar estrellas nuevas a un ritmo muy, muy, muy grande. Y ahora pasamos a lo que es el medio interestelar, que va relacionado con lo que vamos a estudiar hoy. Decíamos que las galaxias están formadas por estrellas, pero también mencionábamos que había polvo y gas. Este conjunto de materia que está en el espacio entre las estrellas dentro de una galaxia es lo que se conoce como el medio interestelar, o ISM por sus siglas en inglés. Básicamente toda la materia que está en el espacio entre las estrellas dentro de una galaxia. Y pues lo encontramos en diferentes condiciones físicas, que va a hacer que su naturaleza sea un poquito diferente. Aquí tenemos una tabla de más o menos las diferentes fases que hay del medio interestelar. No en digamos, en todos los textos se clasifican de la misma forma, pero lo básico es que tenemos un medio interestelar frío, un medio interestelar que se le llama templado o cálido, y un medio interestelar caliente. El medio interestelar frío está formado por nubes
de gas molecular, quiere decir, está a temperaturas de apenas unos 10 a 50 Kelvin sobre el cero absoluto, son temperaturas muy, muy frías, están formadas principalmente por moléculas, es decir, los átomos se han juntado unos con otros y forman moléculas. Tiene unas densidades que del orden en un centímetro cúbico encontramos del orden de 100 a 1 millón de partículas, o sea, 100 a 1 millón de moléculas en un centímetro cúbico. Esto son densidades muchísimo más bajas que cualquier densidad que podemos hallar en el planeta Tierra, pero para efectos del medio interestelar es, digamos, el más denso que podemos hallar. Y aquí tenemos una fotografía de lo que es una nube molecular. Básicamente podemos ver que está formada por gas, y también en esta parte más oscura de aquí es polvo que suele acompañar a las nubes moleculares, porque para que estas moléculas se formen se cree que necesitan estar en la superficie, formarse en la superficie de granos de polvo. Estos polvos pues son similar al polvo que tenemos aquí en la Tierra, pero son granitos muchísimo más chiquitos, muchísimo más pequeños, y también estarían formados por minerales, ¿sí? ¿Qué tipo de moléculas podemos hallar ahí? Pues normalmente podemos hallar hidrógeno diatómico, dos átomos de hidrógeno juntos, monóxido de carbono, etc. También incluso agua y compuestos orgánicos. Siempre dentro del medio molecular frío, pero ya a temperaturas de unos 100 Kelvin sobre el cero absoluto, pues ya la densidad empieza a bajar, ya solo tenemos nubes de 20 a 50 partículas, y ya tenemos gas neutro, que es básicamente hidrógeno que no se ha juntado con otros, sino que están los átomos ahí. Y luego ya vamos al medio cálido. Y aquí quiero que veamos esta parte de aquí, el que dice medio ionizado templado, que tiene unas temperaturas de 8000 a 10000 grados. ¿Ya ven lo enorme? Ya estamos unos poquitos grados por encima del cero absoluto, y aquí ya estamos hablando de unos 8000 a 10000 grados. Esto es gas que está calentado por las estrellas, sobre todo por las estrellas recién nacidas. Sobre todo de acá, en las regiones H2, que es el gas que está más próximo a estas estrellas, ya alcanza temperaturas de 10.000 a 20.000 Kelvin, y densidades que vuelven a empezar a crecer otra vez, ¿sí? Bien, las densidades bajan, de aquí vuelven a empezar a crecer. Tenemos del orden de unas 10 a 10.000 partículas por centímetro cúbico. Y bueno, ya en los objetos más extremos que hay en el universo, por ejemplo, aquí tenían una foto de la nebulosa de Orión, que es la región de formación de estrellas más conocida, que ven el gas brillando, y ese es este tipo de gas caliente que he mencionado. Y ya en el otro extremo tenemos el medio caliente coronal, que es gas que ya está a millones o a decenas de millones de grados de temperatura, que solo encontramos en objetos más extremos, por ejemplo, alrededor de agujeros negros supermasivos que están acretando materia, o también lo encontramos en realidad cerca de las estrellas, pero muy, muy próximas a las estrellas, no llega al medio interestelar. ¿Sí? Por ejemplo, la corona solar, de ahí viene el nombre. ¿Por qué es importante estudiar el gas interestelar? Este gas que se encuentra entre las estrellas es porque está muy relacionado precisamente a la evolución, la formación y evolución de las estrellas que hay en una galaxia. Como decíamos, las estrellas se forman a partir de nubes de gas, de nebulosas, que se condensan por acción de la gravedad y terminan calentando, teniendo unas presiones y unas temperaturas tan extremas que tienen reacciones termonucleares en su interior, y eso es lo que conocemos como una estrella. Las estrellas tienen un ciclo de vida, se forman a partir de estas nubes, se pueden tener todo un rango de masa. Por ejemplo, las estrellas que se dicen de baja masa, similares al Sol, pasan un tiempo muy largo en la etapa que se llama secuencia principal, varios miles de millones de años, y al final de sus vidas pues pasan por una etapa que se inflan, que se llama gigante roja, y terminan expulsando sus capas exteriores al espacio, formando lo que se llama una nebulosa planetaria. Esto es interesante porque quiere decir que una gran parte del gas que formó la estrella originalmente es devuelta finalmente al medio interestelar en forma de estas nebulosas. Sin embargo, cuando tenemos estrellas de alta masa, ya de varias masas solares, de 8 o más, por ejemplo, son estrellas mucho más calientes, brillan en un color azul, son estrellas más color azul, viven muchísimos menos años, pueden vivir unos pocos millones de años nada más, comparado a los decenas de miles de millones de años que viven las de baja masa, y al final de sus vidas terminan explotando, toda la estrella explota en forma de una explosión que se llama supernova, que también expulsa todo el gas que había formado la estrella originalmente, es devuelto otra vez al medio interestelar.
Y eso hace pensar como en un ciclo en el que el gas forma estrellas, las estrellas viven y al final devuelven el gas al medio interestelar. ¿Sí? Entonces, este proceso en el que participa el gas es fundamental para entender cómo las estrellas, diversas estrellas, nacen y crecen en la galaxia. Aquí quiero mostrar una fotografía que está tomada con un instrumento que se llama MUSE, que está en un telescopio de 8 metros que se encuentra en Chile, de la galaxia del escultor. Esta es una galaxia espiral, como las que vemos en otras fotografías, y lo que quiero que se fijen es en la enorme cantidad de nubecitas rosadas que pueden ver por todo, trazando los brazos espirales, y esas son regiones, como ya hemos comentado antes, donde están formándose nuevas estrellas. Técnicamente se les llama regiones H2 porque tenemos el hidrógeno ionizado, y lo que estamos viendo ahí es lo que se llama el hidrógeno de la línea H-alfa, que vamos a explicar después, que es un proceso atómico que ocurre con el hidrógeno, pero básicamente lo que nos marca donde vemos esas nubes rosadas es que ahí están naciendo estrellas nuevas. Podemos ver los brazos espirales como esta parte del medio interestelar, todo esto que se ve como franjas oscuras que parecen sombras, son nubes de polvo donde hay este gas molecular que es el que se condensa y a partir de esas nubes de polvo, perdón, a partir de esa gas molecular, nacen las nuevas estrellas y podemos ver cómo todas estas zonas rosadas de gas caliente, recordemos que esta región es H2, decía la tabla, están a varios decenas de miles de grados de temperatura, de decenas de miles de Kelvin, más bien, están siempre cercanas a estos brazos espirales donde están estas nubes moleculares, ¿sí? Porque se forman a partir de ellas. Entonces esta es una foto muy impresionante que muestra cómo por todas estas galaxias pues están diferentes nebulosas donde se están formando estas estrellas nuevas. Y entonces vamos a hablar del plasma. El plasma es el estado de la materia en el que se encuentra el gas que está en estas regiones donde se forman estrellas. En la escuela normalmente conocemos los tres estados de la materia típicos, ¿no? El sólido, que siempre ponemos el ejemplo con el agua, el hielo es sólido. Si le agregamos energía al hielo, lo calentamos, pues se derrite y se vuelve líquido, es otro estado de la materia. Y otra fase es que si le seguimos agregando energía, pues el agua se evapora y se vuelve gas. Bien, si al gas nosotros le seguimos agregando todavía más energía, pues va a pasar por un proceso atómico y va a entrar en el que se llama estado de plasma, que es el estado en el que están estas zonas tan calientes de formación estelar. ¿Qué es el plasma? Aquí ya vamos a ponernos un poquito más técnicos. Es un gas en el que los átomos han perdido parte de sus electrones. Bueno, recordando un poquito de clases de física, los átomos que forman la materia están formados por un núcleo, donde está la mayor parte de la masa del átomo, y que contiene protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica neutra y los neutrones tienen carga eléctrica neutra y los protones tienen carga eléctrica positiva, ¿sí? Entonces, todo el núcleo tiene una carga eléctrica neta positiva. Y alrededor del núcleo están girando en unas órbitas los electrones, que son partículas que tienen carga eléctrica negativa. Entonces, en un átomo neutro normal, por cada electrón, tenemos un protón correspondiente en el núcleo, que tiene la misma carga, pero el signo contrario, de forma que visto desde afuera el átomo parece ser neutro y no tener carga eléctrica del todo. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto que está aquí es lo que se llama el modelo de Bohr, que fue la persona que lo propuso. Y algo que tiene este modelo es que representamos los electrones en órbitas que están más alejadas del núcleo según la energía que tengan estos electrones, ¿sí? Entonces, electrones que estén muy cerca del núcleo, en principio están en niveles que corresponden a menos energía que electrones que están más lejanos del núcleo. O dicho de otra forma, los electrones que están más cerca del núcleo están más fuertes ligados al átomo que los electrones que están más lejanos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para que esto se vuelva plasma? Supongamos que esto es el núcleo de un gas, por ejemplo, esto es nitrógeno, un átomo de nitrógeno. ¿Qué necesitamos para que se vuelva plasma? Necesitamos una fuente de energía que agregue energía a estos electrones para que salgan del átomo, superen la fuerza eléctrica que los mantiene unidos al átomo y lo abandonen. Normalmente en el medio interestelar estas fuentes de energía son la radiación electromagnética o la luz, digamos así, de las estrellas más calientes, que son las estrellas jóvenes recién formadas. Aquí en este diagrama podemos ver, por ejemplo, representado aquí con una forma como ondulada, que llega un fotón de radiación, choca con uno de estos electrones que están alrededor del núcleo del átomo y lo expulsa fuera del átomo.
¿Qué es lo que pasa ahora? Que este electrón quedó libre y es una partícula con carga negativa que anda libre por ahí. Y el núcleo ahora está rodeado por los otros electrones, pero falta uno. Y eso quiere decir que ya recordemos que en un átomo neutro tenemos el mismo número de protones que de electrones, por tanto la carga es neutra, pero ahora nos falta un electrón. Quiere decir que hay un protón positivo que ya no tiene un electrón negativo que lo compense. Entonces, todo el conjunto del átomo ahora tiene una carga positiva correspondiente a ese protón que no tiene pareja y ahora el átomo pasa a llamarse un ión. Un ión, en este contexto, básicamente es un átomo que ha perdido un electrón y por tanto le queda carga positiva. Cuando tenemos un gas que está, por ejemplo, bañado por la radiación de una estrella y esta radiación empieza a arrancar electrones de los átomos, pues ahora lo que tenemos es un gas que ahora no solo está formado por átomos, sino que está formado por una nube de electrones que están representados por los puntitos azules, una nube de electrones con carga negativa que fueron arrancados de los átomos y los átomos que quedaron ahora todos con carga positiva, como pone aquí, porque al faltarle ese electrón pues queda descompensado y queda con forma positiva. ¿Qué significa esto? Que, bueno, varias cosas. Primero, a pesar de que cada uno de los componentes del plasma, los átomos ionizados y los electrones por sí mismos tienen carga eléctrica, sigue habiendo el mismo número de electrones que de protones en promedio. Entonces, cuando nosotros vemos el plasma, digamos, desde lejos, en promedio, nosotros vamos a ver que es eléctricamente neutro, que va a parecer que no tiene carga eléctrica. Pero si nosotros vamos con un microscopio a ver qué está ocurriendo, vemos que está formado por partículas que en sí tienen carga eléctrica. ¿Sí? Es neutro porque hay un electrón por cada átomo positivo, un electrón negativo. Entonces, en conjunto es neutro, pero cada componente individual ya no es neutro. En un gas normal, en un gas con átomos neutros, pues sí, los átomos en sí mismos que lo componen no tienen carga eléctrica neta. Ahora, ¿esto qué hace? Esto hace que ya no tenga las mismas propiedades que un gas normal, porque en un gas normal los átomos andan por ahí, digamos, desplazándose hasta que chocan con otro átomo y rebotan. Este choque pues está conducido por fuerzas eléctricas, pero a muy pequeña distancia cuando sus capas de electrones ya se acercan. Mientras que aquí, al tener carga eléctrica, van a estar interactuando todas estas cargas entre sí a grandes distancias. Quiere decir que el movimiento de estos átomos ahora va a estar influido por todas las cargas eléctricas que hay alrededor. En física, pues básicamente diríamos que es la ley de Coulomb la que determina cómo esto, de la electrostática, cómo estas cosas se van a terminar moviendo. Esto hace que sea mucho más complicado que un gas normal calcular cómo se van las propiedades de un plasma. Por ejemplo, sabemos que cuando tenemos cargas eléctricas que se están moviendo, esto hace que se aparezcan campos magnéticos. Y eso hace que, por ejemplo, cuando analizamos la presión de un gas, normalmente en física lo hacemos con termodinámica, una ecuación que relaciona la presión con la temperatura y la densidad del gas, pues aquí tenemos que agregarle un término de presión debido a los campos magnéticos de todas estas partículas con carga eléctrica se están moviendo. El estudio de este tipo de cosas es lo que se llama la magnetohidrodinámica, porque hay que juntar pues, el estudio de campos magnéticos con la hidrodinámica, que es la parte de la física que estudia cómo se mueven los gases. Entonces, es una parte muy, muy compleja. Estudiar el movimiento de esto. Aquí les muestro unas fotografías de regiones H2 de formación estelar, o sea, regiones donde se están formando estrellas. Estos, de vuelta, son fotografías, no son dibujos. Y podemos ver cómo está el gas. Quiero ver, por ejemplo, se centra en esta primera de arriba a la izquierda, donde tenemos esta zona más brillante del centro, donde están las estrellas calientes recién formadas. Y vean cómo alrededor de ellas, pues el gas es como más tenue, filamentoso, y está brillando. Este brillo es por procesos atómicos que vamos a ver que están debido a que son el gas que está ionizado por la radiación de estas estrellas calientes que están aquí. Y podemos ver cómo alrededor de la nube se ve como un cascarón oscuro, donde vemos estas nubes más oscuritas, que son nubes de polvo, nubes de polvo asociadas a la nube molecular de donde nacieron esas estrellas, que están a una distancia en la que todavía no han sido calentadas por la radiación de las estrellas, entonces todavía son más frías. Entonces podemos ver como cerca de las estrellas el gas está más caliente, está en este estado de plasma, y alrededor pues tenemos el gas más frío. ¿Sí? Lo mismo podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda y también la de abajo a la derecha. Aquí en la de abajo a la derecha las nubes de polvo que están alrededor son muy claras y podemos ver cómo en el centro hay estrellas azules muy calientes
donde el medio ya es más transparente y está ionizado. La que está arriba es una imagen del telescopio espacial James Webb, que se hizo muy famosa porque muestra como, digamos, un acercamiento a una de estas regiones, como que le hiciéramos un acercamiento aquí a este borde, y lo que se ve es el proceso de cómo pueden ver unos grumitos aquí, unas pequeñas columnitas, donde son las nubes moleculares más densas, donde el material se está condensando para formar estrellas nuevas. Todavía están envueltas por la nube de polvo. Y aquí podemos ver, donde ya el medio está más transparente, podemos ver las estrellas brillantes jóvenes que se formaron de ese polvo, que su radiación ionizó el gas de alrededor, destruyó el polvo, y están en un medio más ionizado, que es todo esto azul que ven acá, que es el plasma ionizado. También quiero decir que los astrónomos muchas veces no usamos la palabra plasma, plasma es la palabra que se usa más en física, y los astrónomos por algún motivo nos gusta más decir gas ionizado, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, es plasma. Bien, y lo que quiero estudiar en este trabajo que les presento hoy es la composición química de este plasma. Decíamos que está formado por gas, el gas está formado por distintos átomos, y aquí tenemos una tabla periódica muy interesante que fue publicada hace no mucho, que nos dice de dónde se forman, de dónde salieron los elementos químicos que están formando todo el universo. Básicamente, tres de estos elementos químicos, que son los más sencillitos de todos, que son el hidrógeno y el helio, fueron formados durante el Big Bang, durante la creación del universo. Hubieron condiciones muy extremas donde hubieron procesos físicos que dieron a la creación de átomos de hidrógeno, átomos de helio, y pueden ver aquí una pequeñita traza de átomos de litio. Aquí en esta tabla periódica, digamos, los colores representan cuál es el origen de cada elemento y qué tanto rellena cada color, cada cuadrito, es qué tanto contribuye, ¿no? Y aquí vemos que prácticamente todo el hidrógeno del universo se formó en el Big Bang. La inmensa mayor parte del helio del universo se formó en el Big Bang y una pequeña parte del litio. De ahí en adelante, absolutamente todos los demás elementos químicos que hay fueron formados, pueden ver aquí, con procesos relacionados a estrellas. Todo con relacionado a estrellas. Todo lo que no sea hidrógeno y helio, todo el carbono que forma las moléculas orgánicas que forman los seres vivos, el nitrógeno del aire que respiramos, el oxígeno que respiramos, todo eso fue formado dentro de procesos relacionados con estrellas. Entonces, estas estrellas forman los elementos químicos y después las llevan al medio interestelar, donde pueden formar planetas. Sin embargo, no todos vienen del mismo tipo de estrellas. Podemos ver que, por ejemplo, esto que es color más clarito son elementos químicos que vienen de estrellas de baja masa, por ejemplo, similares al Sol. Pueden ver, por ejemplo, el estroncio o el molibdeno o el carbono, que la mayor parte de ellos fue creado en estrellas de baja masa como el Sol, pero podemos ver, por ejemplo, que estrellas masivas, que recordemos que al final de su vida explotan como supernovas, habíamos dicho, crean otro tipo de elementos químicos, por ejemplo el oxígeno, viene de estrellas muy masivas, el aluminio y otros, todos los que están con este color. Aquí tenemos estrellas enanas blancas, que son las fases finales de la vida de estrellas de baja masa, pero que a veces se dan circunstancias que tienen una estrella compañera de la que le roban material, y gracias a ese material terminan teniendo una explosión de supernova similar a las estrellas masivas, que produce otro tipo de elementos químicos, que son todos los que están en este celeste, que podemos ver que, por ejemplo, parte del argón o parte del cobre que hay, parte se forman en estrellas masivas, pero parte se forman en estas estrellas de baja masa que le robaron material a otra estrella y explotaron. ¿Cómo fabrican los elementos químicos las estrellas? Pues aquí tenemos un ejemplo de la estrella que mejor conocemos, que es nuestro Sol, que está aquí lo más cercano a nosotros, que básicamente una estrella está formada por varias capas, donde todo el enorme material de la estrella está unido por la fuerza de gravedad, y al estar tan aplastado por la gravedad genera una enorme presión. Esas condiciones de presión y de gravedad tan fuertes son más extremas, de presión tan fuertes son más extremas en el núcleo, que está soportando el peso de las capas que están más arriba. Por tanto, en el núcleo, por ejemplo, del Sol se alcanzan unas temperaturas de unos 15 millones de Kelvin, unos 15 millones de grados centígrados también. Cuando tenemos temperaturas tan extremas, 15 millones, pues entonces se dan procesos nucleares, que son los que le dan energía a las estrellas.
El más común, el más conocido, que es el que utilizan las estrellas en su etapa de secuencia principal, la más larga, es cuando fusionamos la fusión termonuclear. La fusión consiste en agarrar dos átomos, dos núcleos de átomos que son muy ligeros y juntarlos para hacer un núcleo más grande. Perdón. Aquí, por ejemplo, el más común es la cadena protón-protón, en la que juntamos dos núcleos de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más simple, por tanto su núcleo está formado por un único protón. Y al juntarlos, pues hay un proceso en el que sale disparado un positrón, que es una partícula similar al electrón, pero con carga positiva, y un neutrino. Y lo que queda es que los dos se juntaron, pero uno de los dos se convirtió en un neutrón que tiene carga neutra. Sigue siendo químicamente hidrógeno, pero es un núcleo más pesado, que se llama deuterio. Si viene otro núcleo de hidrógeno, otro protón, y se junta con estos dos, ahora quedan los dos juntos, los dos, este con este y el neutrón, y forman un nuevo núcleo, y en el proceso lo que es interesante, esto de acá, esto que sale con la letra griega gamma, es radiación electromagnética. Esto es básicamente energía que se libera en forma de radiación. Y ahora como resultado quedó un elemento químico nuevo. Teníamos puro hidrógeno y al juntarse construyeron el helio, que es un elemento químico más pesado formado por dos protones. Dos núcleos de helio que se hayan formado en dos de estos procesos pueden chocar entre sí y expulsar dos de los protones que tienen, y queda un núcleo de helio 4, que es el más común, que se llama helio 4 porque tiene cuatro partículas, dos protones y dos neutrones. Recuerden que lo que determina que sea el helio es el hecho de tener dos protones, ¿sí? Y aparte tenemos dos neutrones de carga neutra, y en el proceso, bueno, esta liberación de energía que ocurre es la fuente de energía de las estrellas, es lo que hace brillar al Sol. Es decir, en resumen, agarramos dos átomos más livianos, dos núcleos atómicos, los juntamos, pasan una cadena de procesos, y en algunos de estos procesos se libera radiación, que es energía electromagnética, y eso es lo que hace brillar a las estrellas. En el caso del Sol, por ejemplo, cada segundo hay unos 4 millones de toneladas de hidrógeno que se están convirtiendo en helio. 4 millones de toneladas que eran hidrógeno terminan siendo helio, y eso da una producción de energía de casi 4 por 10 a la 26 watts. 10 a la 26, bueno, es una cantidad que no podemos imaginar, solo podemos escribir matemáticamente, pero es básicamente multiplicar 26 veces por 10. ¿Sí? Esa es la fuente de energía del Sol y de todas las estrellas. Y a pesar de que es impresionante este número de 4 millones de toneladas, pues el Sol aún así tiene suficiente hidrógeno para estar funcionando varios miles de millones de años. Lo importante es que al final de esta etapa, secuencia principal, cuando el hidrógeno se va acabando, las estrellas empiezan a fusionar los átomos de helio para formar átomos más pesados, y el resultado de esto lo sigue fusionando para formar núcleos atómicos más pesados y seguir tratando de obtener energía. Y el resultado es que se van acumulando en el interior de la estrella varias capas de diferentes elementos químicos que van naciendo. En el exterior está el hidrógeno, la fusión de hidrógeno que forma helio, más en el interior tenemos una capa formada principalmente por helio que se formó de fusionar ese hidrógeno. Luego tenemos otra capa de carbono que se unió por fusionar ese helio, luego oxígeno, luego neón, luego magnesio, así sucesivamente, hasta que las estrellas más masivas, en el núcleo se llega a formar el hierro, y ahí se para el proceso porque ya no pueden formar cosas más pesadas que el hierro. Lo interesante es que, como decíamos, al final de sus vidas expulsan sus capas externas. Las de baja masa en forma de nebulosa planetaria, aquí podemos ver esta era una estrella similar al Sol de baja masa que expulsó sus capas más externas al medio interestelar, y las más masivas explotan como supernovas y dejan algo como esto que está acá, que es un resto de supernova, que es la nebulosa del Cangrejo. Y todo este material, todo este gas que está formando parte de la estrella, va enriquecido por todos estos elementos químicos nuevos que la estrella agregó, que no estaban antes. Es decir, que el medio interestelar antes era principalmente hidrógeno, y al final de la vida de la estrella aporta todos esos elementos químicos que antes no estaban. El enriquecimiento del medio interestelar se da pues, precisamente por estos procesos, y por ejemplo podemos decir, pero no se da todo al mismo tiempo, porque como veíamos antes, no todas las estrellas viven lo mismo. Hacíamos que las estrellas de baja masa pueden vivir decenas de miles de millones de años, mientras que las de alta masa viven unos poquitos millones de años. Quiere decir que las de alta masa van a morir primero y van a expulsar al medio interestelar antes esos elementos químicos que han producido en su interior. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de una población estelar joven. Se le llama población estelar, es una forma de decirle a estrellas que han nacido más o menos de
de la misma generación, de la misma nube molecular, del mismo gas. Por tanto, todos tienen la misma composición química inicialmente vinieron del mismo gas original, y tienen la misma edad porque nacieron todas juntas. Entonces aquí podemos ver una foto del cúmulo de las Híades, que es un cúmulo relativamente cercano a la Tierra, que es muy joven, tiene apenas unos poquitos millones de años que se acaba de formar, y podemos ver que está lleno de todas estas estrellas azules, que son las estrellas masivas, las estrellas de alta masa, que a pesar de que hay un poquito, pues todavía no han muerto y todavía están ahí, y el cúmulo se ve muy azul. Mientras que al otro lado tenemos un ejemplo, el extremo contrario, que son los cúmulos globulares, que son las estrellas más viejas que podemos hallar en la galaxia, que ya tienen decenas de miles de millones de años, más de una decena de millones de años, no más viejas que el universo, obviamente, pero del orden de 10.000 millones de años de antigüedad, y vemos que ya no hay estrellas azules ahí. Todas las estrellas que hay son rojizas y amarillentas, que son estrellas de baja masa, porque las estrellas azules que habían pues ya murieron mucho tiempo antes. Entonces no va a ser la misma composición química en uno que en otro. Aquí ya nos vamos poniendo un poquito más técnicos, y aquí vemos cómo conforme pasa el tiempo, desde que se forma una generación de estrellas, el medio interestelar se va enriqueciendo. Esto es un modelo químico, lo encontré en un review de Mayo Linux, pero está atribuido a un paper que todavía no había salido de Vincenzo, que no logré localizar. Entonces, de todos modos, dejo la referencia. Básicamente lo que tenemos aquí arriba en el eje horizontal es el tiempo que ha pasado después de que se formó la población de estrellas. Está en escala logarítmica, lo cual quiere decir que, bueno, que cada de esta marca a esta marca es 10 veces más tiempo, que de esta marca a esta marca es 10 veces más tiempo. Es una forma de comprimirlo para que podamos ver procesos que son muy largos en poco tiempo. Y lo que vemos aquí es la tasa de producción de elementos, de ciertos elementos, que en este caso son oxígeno, carbono, nitrógeno y hierro. La tasa significa por cada 1.000 millones de años cuánta masa nueva de oxígeno es producida por las estrellas de esa población. Por ejemplo, la línea roja marca el oxígeno. Dice que recordamos que el oxígeno era producido por las estrellas muy masivas que viven muy poquito tiempo. Quiere decir que muy al principio de la vida del cúmulo de la población estelar se produce muchísimo oxígeno que se va depositando en el medio interestelar cuando estas estrellas explotan, y conforme pasa el tiempo van quedando cada vez menos de estas estrellas masivas, y cada vez la producción de oxígeno va bajando y va bajando. Lo mismo con el carbono, pues vemos que cosas similares, y con todos los demás elementos. ¿Qué pasa aquí? Pues que estas caídas que vemos aquí son los elementos, el enriquecimiento químico que está aportando al medio estas estrellas masivas. Ya pasados aquí del orden de unas pocas decenas de millones de años, les traduzco pues lo que está aquí, pasan unas pocas decenas de millones de años, ya murieron todas las estrellas masivas, y las que quedan son las estrellas de masa intermedia y baja masa, que van tardando muchísimo más tiempo en morir, y vamos viendo cómo poquito a poco va bajando la producción de estos elementos conforme esas estrellas de baja masa van muriendo lentamente y soltando lo que han producido. Es un proceso muchísimo más lento y muchísimo menos intenso de lo que era con las estrellas de alta masa. Aquí podemos ver el mismo efecto en la gráfica de abajo, pero aquí lo que está mostrando la gráfica es cuánto se está acumulando de estos elementos, ¿sí? Lo mismo en el eje horizontal tenemos el tiempo que ha pasado desde que se formó la población de estrellas, y podemos ver que la mayor parte del oxígeno que las estrellas depositan en el medio interestelar se crea en las primeras decenas de millones de años. Fíjese, con las primeras decenas de millones de años sube muy rápido la curva del oxígeno, y después ya se queda planita porque ya prácticamente no hay nada que esté produciendo nuevo oxígeno. Mientras que los otros elementos químicos que son producidos por estrellas de masas menores, por ejemplo el nitrógeno, podemos ver cómo al principio estas estrellas masivas no aportan tanto nitrógeno, pero de repente aquí, cuando empiezan a morir las estrellas de masa intermedia, ya después de unos cientos de millones de años, ya empieza a subir la producción de nitrógeno, que es la curva verde. Entonces, quiere decir que al principio de la vida de las poblaciones de estrellas tenemos mucho oxígeno, luego deja de producirse y empieza a acumularse el nitrógeno, ¿sí? Entonces, eso no va a ser el mismo medio interestelar el que miramos cuando tenemos estrellas muy jóvenes que cuando tenemos una población más antigua. A todo esto es parte de lo que se conoce como el ciclo de los bariones. Los bariones es una forma de decirlo en física de partículas, a partículas que están formadas por 3 quarks,
que lo que viene a ser en nuestro caso, lo que nos interesa son los protones y los neutrones. ¿Sí? Es la materia que está formada por protones o neutrones, y eso es decir, los núcleos de los átomos, siguen un ciclo en las galaxias, que ya hemos hablado un poquito de él, que es que al principio tenemos una nube molecular fría que se condensa por gravedad, forma estrellas nuevas. Aquí están las estrellas nuevas que se forman con su gas ionizado, su plasma ionizado alrededor. Estas estrellas evolucionan y cuando explotan como supernovas o como nebulosas planetarias, expulsan ese gas enriquecido con los elementos químicos que han formado de vuelta al medio, y poco a poco se va enfriando, se condensa de vuelta en nubes moleculares y alimenta una nueva generación de estrellas. Entonces es un ciclo en el que sucesivas generaciones de estrellas cada vez van enriqueciendo más el medio interestelar con nuevos elementos químicos. Pero es un poquito más complejo que eso, porque además pues con estas explosiones de supernova, parte del gas a veces es expulsado fuera de la galaxia, en medio intergaláctico, o a veces los agujeros negros supermasivos que están en el centro de estas galaxias producen vientos que también expulsan parte de este material, y parte de estos elementos pesados que se han producido son expulsados de la galaxia, de modo que el medio ya no está tan enriquecido como en principio de ello. Y aquí vamos al concepto ya técnico de lo que realmente medimos, que es la metalicidad. En nuestra física tenemos la mala costumbre de decirle metales a todos los elementos químicos que sean más pesados que el helio. Esto en el área de la química no se utiliza así. En química tienen definido metales son propiedades con elementos químicos con ciertas propiedades, pero en astrofísica siempre que hablemos de metales lo que nos estamos refiriendo es cualquier elemento que sea más pesado que el helio. Es decir, únicamente el hidrógeno y el helio son no metales. Todo lo demás, del litio para arriba, es metal en astrofísica. Y la metalicidad es un parámetro que es la fracción de masa que hay en algún objeto astronómico en el medio total de estos metales con respecto al total de bariones. Los bariones, recordemos que decíamos, todo lo que son núcleos atómicos, y entonces eso básicamente incluye el hidrógeno, el helio y todo lo demás. Entonces queremos saber qué tanta fracción o qué proporción de toda la materia que hay en forma de materia ordinaria de bariones corresponde a elementos más pesados que el helio. Entonces dividimos la masa que hay en metales entre la masa total. También hay que decir, y es importante para entender esto, que la masa de bariones está dominada principalmente por el hidrógeno. El hidrógeno es todavía a día de hoy más del 98% de la materia bariónica o materia ordinaria del universo. El 98% es hidrógeno. Quiere decir que todos estos metales, todos estos materiales pesados que se producen en el interior de las estrellas es apenas una fracción muy minúscula de la materia total. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque nos permite ver, si nosotros medimos la metalicidad de una nebulosa, por ejemplo, una nube de gas, nos permite saber qué tantas generaciones o qué tanto ha sido enriquecida en elementos químicos diferentes del hidrógeno, en metales, por las generaciones de estrellas que han habido anteriormente. Entonces, como decíamos, mientras más generaciones de estrellas hayan ocurrido por el ciclo bariónico, más se va a ver enriquecido el medio con estos metales, con estos elementos pesados, por tanto nos va a dar una metalicidad más grande. Y si hallamos una galaxia, por ejemplo, joven que se acabara de formar al comienzo del universo, pues tendría muy poquitos metales porque no ha habido generaciones de estrellas que los enriquezcan. Pero no siempre tratamos de esta forma la metalicidad, sino que a veces en vez de tratar la masa, lo que comparamos es el número de átomos que hay. Es lo que se llama la abundancia química relativa, y relativa porque a veces es muy difícil medir exactamente cuánta masa de hidrógeno hay, cuánta masa de hierro hay, cuánta masa de cualquier elemento hay, pero sí podemos medir más fácilmente cuánto hay de una relativa a la otra. Tal vez no puedo saber, por ejemplo, cuánto oxígeno hay y cuánto hidrógeno hay, pero sí puedo saber cuánto oxígeno hay. Por ejemplo, puedo saber, por ejemplo, que hay 0.006, por decir algo, veces oxígeno a lo que hay hidrógeno, o 3 veces oxígeno a lo que hay carbono. Entonces es más fácil comparar uno contra otro que tener números absolutos. Entonces esta fórmula de acá, si tenemos un elemento cualquiera que llamamos X y otro que llamamos Y, el Y tiene que ser un elemento de referencia respecto al que vamos a utilizar como referencia, y básicamente dividimos el número de átomos que hay de X entre el número de átomos que hay de Y lo dividimos todo esto entre lo mismo pero del Sol, porque el Sol pues es la estrella que mejor tenemos estudiada y lo utilizamos como referencia.
Entonces esto nos queda una fracción en términos de la metalicidad solar. Es decir, cuando medimos abundancia química, muchas veces lo que estamos diciendo es cuánto oxígeno tiene una nebulosa o cuánto oxígeno tiene una estrella en comparación con la que tiene el Sol. Este simbolito de acá, este circulito, indica que es la del Sol. Y bueno, es una cantidad logarítmica, que lo que significa es que básicamente es un exponente. En cuanto a las galaxias, ya nos vamos acercando más, terminando esta parte y acercándonos ya al trabajo en sí. Las galaxias, la metalicidad nos habla mucho de su evolución. Por ejemplo, una de las cosas más conocidas es la relación masa-metalicidad de las galaxias, que tienen un ejemplo de una medida por Manucci en el 2009, y que es una relación, bueno, aunque lamentablemente la figura no me sale que son los ejes, yo se los digo. En el eje horizontal tenemos la masa de la galaxia, y mientras más a la derecha son más masivas en cuanto a masa de estrellas, es decir, cuánta masa en estrellas tiene esa galaxia. Mientras más a la izquierda es menos masiva, mientras más a la derecha es más masiva en estrellas. Y en el eje vertical tenemos la metalicidad. Y entonces podemos ver que en general para estrellas de menor masa, galaxias de menor masa tienen una metalicidad más baja y estrellas de mayor masa tienen una metalicidad más alta. Por eso esta curva así. Mientras más nos vamos creciendo en masa, más va creciendo en metalicidad. Esto está relacionado a la forma en que las galaxias se forman, y es que recuerden que las galaxias se forman agregando galaxias más pequeñas, y estas galaxias chocan y crean una galaxia más grande, más masiva, y recuerden que en el proceso se dispara la formación de estrellas. Esto quiere decir que cada vez que estas galaxias se juntan, explota una nueva generación de estrellas que enriquece el medio interestelar con elementos más pesados. Y agregan otra galaxia, vuelven a formar más estrellas, vuelven a enriquecer. Entonces las galaxias más masivas han pasado por más de estos procesos y por tanto tienen un medio interestelar más enriquecido, por eso tienen valores más altos en la gráfica. Lo interesante de este trabajo de Manucci es que comparó galaxias a diferentes distancias en astronomía, debido a que la velocidad de la luz es finita. Mientras más lejana está una galaxia, la luz tardó más tiempo en llegar a nosotros y por tanto también la estamos viendo, nos está llegando una imagen de la galaxia como era más atrás en el tiempo. Y si vemos galaxias muy lejanas, las vemos como eran tal vez hace miles de millones de años. Y entonces quiere decir, este parámetro que está aquí, que se llama z, que no voy a entrar en él, pero es el redshift, que es una forma de medir la distancia, mientras más chiquito este número, está más cercano a nosotros, al planeta Tierra, quiere decir que son también galaxias más antiguas, más evolucionadas. Y mientras más grande es este número, está más lejano a nosotros, por tanto las vemos como eran hace mucho más tiempo. Y podemos ver que en general las curvas, mientras más lejana es la galaxia, era más al principio de la vida del universo, la metalicidad viene siendo menor. Las galaxias actuales que están más cercanas a nosotros tienen metalicidades mayores que las que vemos más al comienzo del universo, que tienen metalicidades más chiquitas, y esto también encaja con el modelo porque ha pasado más tiempo, han tenido más generaciones de estrellas que han ido enriqueciendo con elementos químicos pesados, con metales en medio interestelar. Algo también muy interesante son los gradientes de metalicidad, que es básicamente medir desde el centro de una galaxia, por ejemplo esta que está aquí, medir desde el centro de la galaxia hasta afuera cómo va cambiando la metalicidad. Entonces esta gráfica que está acá, aquí es la distancia al centro, aquí a la izquierda de la gráfica estaría el centro, conforme vamos a la derecha nos vamos alejando hacia la periferia de la galaxia, y aquí tenemos la metalicidad o la abundancia química relativa al oxígeno. ¿Cuánto oxígeno hay relativo al hidrógeno? ¿Sí? En el medio interestelar, y podemos ver cómo hay una pendiente negativa, o sea que va bajando. Cerca del centro de la galaxia está muy enriquecido en oxígeno y hacia la periferia está menos enriquecido. Y eso es porque se cree que las galaxias también se van ensamblando, como se dice, de dentro hacia afuera. Quiere decir que las poblaciones que están cerca del centro de la galaxia se formaron al principio de la galaxia, son más antiguas, y las que están en el disco, conforme nos alejamos, son más recientes. Por tanto, el medio interestelar ahí también está menos rico en metales, la metalicidad es menor. Pero hubo algo muy interesante que salió del Survey Califa, que es un censo que se hizo estudiando 600 galaxias, donde se estudió los perfiles de metalicidad, y aquí pueden ver una gráfica donde todos los puntos que están acá son el acumulado de mediciones de las 600 galaxias.
Y lo que tenemos en el eje horizontal de vuelta es el radio alejándonos del centro hacia afuera, y en el eje vertical de vuelta la metalicidad, medida de cuánto hidrógeno hay respecto al oxígeno. Y podemos ver pues lo que esperábamos de acá, esa relación de que hacia el centro de la galaxia es más alta y hacia abajo es más baja. Pero quiero que se fijen en estos rombos amarillos de acá. Fíjense que hay regiones de la periferia de las galaxias que se alejan, que tienen más metalicidad, una metalicidad más alta de la que se esperaría que tuvieran en una galaxia espiral normal. Y esos son los casos de las galaxias en interacción, es decir, galaxias que están en proceso de chocar o fusionarse con otras. Aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho porque lo estudié en mi tesis de doctorado, que es NGC 7469. Es una galaxia espiral normal que está acercándose en proceso de chocar con esta otra galaxia que está acá. Y fíjense cómo del lado que no está, del otro lado que no está la galaxia con la que va a chocar es un brazo espiral normal, pero del lado que está la galaxia que va a chocar tenemos un montón de estos puntitos rosados que decíamos que eran plasma gas ionizado, donde hay regiones que se están formando estrellas. Es decir, que la interacción gravitatoria entre estas dos, conforme se van acercando, ya está empezando a disparar la formación de estrellas. Y eso hace que la metalicidad en la periferia de esta galaxia esté empezando a aumentar. Las estrellas de esta periferia están empezando a formar metales, elementos pesados y a enriquecer el medio. Y eso hace este efecto que tenemos aquí en la gráfica, que cerca de la periferia, de repente la metalicidad vuelve a subir en vez de ir bajando como se esperaría. Entonces esto es algo que es propio de las galaxias que están en interacción en proceso de choque, que se desvía de la norma. Y eso ya por fin nos lleva al objeto de estudio de nuestro trabajo, que son las galaxias anilladas. En la charla pasada Marcel dio una introducción, pero para los que no estuvieron la voy a dar. Rápidamente, galaxias anilladas son galaxias en forma de anillo. Precisamente ahí viene el nombre. El mejor ejemplo es esta que está acá, que se llama Cartwheel, o rueda del carro. Por el nombre es obvio, viene porque tiene como forma de rueda. El nombre anilladas es porque tienen estos anillos de estrellas azules. Recordemos, estrellas azules son estrellas muy jóvenes, en vez de tener brazos espirales, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplo, una de las galaxias que tenemos en este trabajo, que es este AR-143. No está el anillo tan bonito, tan bien formado como el de Cartwheel, pero podemos ver aquí la galaxia con la que chocó, y el proceso que tiene la forma de anillo, incluso como la gravedad de la otra galaxia va jalando estrellas que están en el borde para allá. Y vemos el mismo ejemplo que en NGC 7469. La parte de esta galaxia que está más cercana a la galaxia con la que chocó es la que tiene la formación estelar más intensa, mientras que del otro lado no hay tanto. La explicación de cómo esto ocurre, bueno, es algo que se ya explicó se propuso desde los años 40 del siglo pasado y se explicó con modelos de computadora en los años 70. Y básicamente es esto. Esto representa una galaxia espiral normal en forma de disco que choca con una galaxia más compacta, una galaxia enana, que la atraviesa, pero no es cualquier choque, sino que choca atravesándola casi por el centro de la galaxia de disco. Y esto es como que tiramos una piedra en un charco con agua. Cuando llamas a piedra un charco con agua, se empiezan a formar unas ondas que se expanden y se van alejando hacia afuera. Entonces aquí ocurre un efecto igual, pero está determinado por la gravedad, y es que empieza a formarse una sobredensidad de material que tiene una forma circular que se va expandiendo hacia afuera conforme va pasando el tiempo. Aquí podemos ver, conforme pasa el tiempo, cómo este anillo se expande hacia afuera. Esta es una densidad de gas. El gas lo que hace es comprimirse y adquirir más densidad, y como habíamos visto, cuando esto ocurre, se propicia que se formen nuevas estrellas. Por tanto, donde va pasando esta onda, se forman estrellas jóvenes, y eso es lo que le da esta vista a las galaxias. Todas estas estrellas azules jóvenes que vemos alrededor de Cartwheel son estrellas muy jóvenes que se formaron por el paso de esta onda de densidad. En el caso de Cartwheel tenemos una de estas dos galaxias que la atravesó por el centro, salió por el otro lado, y se formó esta onda de densidad que se fue expandiendo desde el centro de la galaxia hacia afuera, y ahorita va por acá, y por donde fue pasando fue formando unas estrellas. Esto es curioso porque al formar nuevas estrellas, como decíamos, se enriquece el medio interestelar. Entonces es curioso estudiar cómo este tipo de interacciones afectan a la metalicidad de la galaxia a diferentes distancias. Ya no va a poder seguir el patrón que veíamos acá, porque ya no es una galaxia espiral normal, y la interacción no está empezando por el borde, sino que va de adentro hacia afuera. Entonces, una de las cosas que es interesante estudiar es qué patrón tiene esa metalicidad en este tipo de galaxias. Para esto utilizamos espectroscopía de campo integral, que es un tipo de instrumento en el que
la luz de la imagen que nos viene de la galaxia, la luz se divide, se reparte en diversas fibras ópticas. Cada una de estas fibras ópticas pasa por un espectrómetro y produce un espectro que básicamente separa la luz en sus colores, cada color correspondiente a diferentes energías que transportan la radiación electromagnética. Y al estudiar este color, pues que podemos sacar muchas de sus propiedades. Esto lo hicimos con datos que tomamos en 2016, que pues, solicitamos observar en un observatorio que está en España, en Calar Alto, un telescopio de 3,5 metros de diámetro. Bueno, aquí está una ilustración de cómo es el proceso, ¿verdad? La luz de la galaxia. Cada región de la galaxia va a una fibra óptica y de cada región obtenemos un espectro. Antiguamente se obtenía un espectro común para toda la galaxia, pero esta técnica nos permite para cada sector de la galaxia tener un espectro separado y poderlo estudiar por separado las propiedades de diferentes, que vienen de diferentes sectores de la galaxia. Aquí tenemos una fotografía de las fibras ópticas que se utilizan para el caso de este instrumento que está en España. Los espectros son interesantes porque primero traen información de las estrellas. Esta diapositiva la mostraba Marcelo en la charla anterior. Aquí abajo a la izquierda tenemos espectros de diferentes tipos de estrellas y podemos ver cómo no son iguales. Podemos ver, por ejemplo, las estrellas Sol, que son las estrellas más masivas, estas que vemos poquito tiempo, son las más calientes de todas, su superficie alcanza unos 30.000 Kelvin y podemos ver que son muy brillantes en colores violetas y azules, pero que, por ejemplo, son muy oscuras en colores rojos. Y conforme van bajando estrellas menos masivas y más frías, podemos ver, por ejemplo, el Sol, por ejemplo, una estrella tipo G, y podemos ver que las estrellas tipo G pues no tienen colores violetas brillantes, son oscuras en violeta, pero son muy brillantes en verdes y amarillos. Y ya las estrellas de menor masa ni siquiera emiten luz azul, sino que solo emiten directamente colores más rojizos y donde son más brillantes. Entonces, estrellas de diferentes masas emiten espectros que son más brillantes en diferentes colores, y esto se ve así en la gráfica de la derecha, que lo que tenemos graficado aquí es en números la longitud de onda de la radiación, lo cual quiere decir el color que vemos acá. Más hacia la izquierda es como que tenemos acá colores más azules, más a la derecha colores más rojos. Y aquí graficamos el brillo en el eje vertical, que tan brillante es. Entonces podemos ver, por ejemplo, una estrella G de tipo el Sol, vemos que el máximo brillo lo alcanza en este rango, que son los colores verdosos amarillentos, entonces el Sol lo vemos amarillo, y por ejemplo en colores azules ya no emite tanto brillo, la gráfica llega a menos altura, ¿verdad? Y aquí por ejemplo tenemos una estrella muy masiva tipo O, y podemos ver cómo el brillo en los colores azules es muy muy alto, pero en los colores rojos es más bajito. Entonces, podemos también, cuando estudiamos el espectro de una estrella, vemos la suma de la luz de todas las galaxias que forman esa estrella o del sector de la galaxia que estamos estudiando. Entonces quiere decir que el espectro de una galaxia va a ser la suma de muchos de estos, de los distintos tipos de estrellas que hay en una galaxia. Y ahí viene donde viene la técnica de la síntesis de poblaciones estelares, que nosotros tenemos un espectro que observamos, que es por ejemplo este negro que está acá, todo lo que está negro acá, es la contribución de la luz de todas las distintas estrellas que en una galaxia, y la síntesis de población es un método para separar las contribuciones de diferentes generaciones de estrellas a esta población. La charla de Marcel se trató sobre eso. Solo quiero decir que para lo que a nosotros nos interesa, esto sirve para intentar reproducir lo que intentamos reproducir el espectro que observamos a partir de sumar modelos de diferentes generaciones de estrellas que nosotros sabemos que son y encontrar la combinación perfecta que reproduce lo mejor posible lo que observamos. Aquí estas gráficas de colores que tenemos abajo, estas líneas, son modelos de diferentes poblaciones de estrellas. La barra de color nos dice las edades, las más azules son más jóvenes, las más rojas son más viejas. Y esta línea roja punteada es cuando nosotros sumamos la contribución de todas ellas del espectro resultante y vemos que se ajusta bastante bien al negro, que es el espectro que observamos. Cuando se hace este ajuste, ponemos estas franjas grises que son máscaras, porque dejamos fuera del ajuste todos estos picos enormes que vemos acá. Estos picos son líneas de emisión que vienen del gas, del plasma, que es lo que queremos estudiar, pero que no vienen de las estrellas. Por tanto, si ajustamos el espectro de las estrellas, pues queremos dejarlo fuera. Pero esto es muy importante para nosotros. Bueno, antes que eso, pues les quiero presentar que este trabajo de síntesis de poblaciones es un artículo que ya enviamos a una revista, en Morning Notices, de la Royal Astronomical Society de Inglaterra, una revista prestigiosa en astrofísica. Ahorita está en revisión, ya tuvimos la primera ronda de comentarios del revisor, que aunque fue un poco dura, la verdad es bastante
es bastante alentadora que pues las bases de nuestro artículo se mantienen bien y estamos bastante confiados que lo publicaremos pronto, donde pues hicimos un análisis de este tipo de ajuste de edad de estrellas, donde lo interesante es que comprobamos que en el centro de estas galaxias anilladas, por ejemplo el 143, tenemos poblaciones un poquito más viejas y en el borde, en el anillo, tenemos poblaciones muy jóvenes que confirman la hipótesis de que se formaron por una onda de formación de estrellas. La onda primero partió cerca del centro de la galaxia, por eso las estrellas son más viejas, y conforme nos alejamos al borde donde está ahorita la onda, tenemos las estrellas más nuevas que se acaban de formar. Entonces eso se correspondería al anillo. Aquí tenemos un montón de colaboradores, pero digamos aquí ponemos los principales con los que hemos trabajado más de cerca. Son Marcel Chou, que lideró de aquí de la UNAM Managua, que lideró este trabajo. Hernán Jácamo, que es un tesista de Marcel, es un estudiante de ingeniería geofísica que está trabajando en esto. Y de colaboradores de México, pues tenemos a Diego Caramaya, que es un experto en galaxias nilladas del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Juan Pablo Torres, Papaki, él es de la Universidad de Guanajuato, de hecho fue mi asesor durante el doctorado. El doctor José Trejo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el doctor René Ortega, de la UNAM, que también de hecho fue asesor mío durante el doctorado. Con ellos estamos sacando de esto la primera parte, es este estudio de cómo las diversas poblaciones de estrellas se fueron creando con el paso de la onda, y la segunda parte es el trabajo que yo estoy presentando ahorita, que es sobre el estudio del plasma del gas, que como les digo, solo les voy a presentar algo muy preliminar, ya nos estamos acercando a la última parte, perdón por el tiempo, yo sé que nos atrasamos al comienzo, entonces voy a intentar pasarlo rápido. Básicamente lo que como les decía en el espectro, toda esta parte horizontal que se llama el continuo viene de la contribución de las estrellas, pero estos picos que tenemos acá son ciertos colores, ciertas longitudes de onda de la luz, donde hay un brillo mucho más intenso que el que producen las estrellas, que esto viene del gas. Y esto viene por procesos atómicos, unas vienen por líneas de recombinación, que es que básicamente la, los átomos absorben radiación, por ejemplo, de las estrellas calientes recién nacidas, y en vez de ionizarlo, lo que hace esta radiación es hacer que este átomo salte de una órbita interna a una órbita mayor, que para llegar a ella necesita más energía y esa energía se la provee el fotón de radiación. Después de un tiempo, espontáneamente, este electrón va a querer volver a caer al estado menor de menor energía y al hacerlo va a volver a liberar esa energía que había recibido en forma de luz, en forma de ese fotón. Y esa luz es la que recibimos como lo que nosotros medimos como una línea, que es diferente para cada elemento químico y para cada salto de cada nivel de cada elemento químico. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos aquí esta línea en esta posición exacta, sabemos que es una línea que únicamente puede venir del hidrógeno porque corresponde a radiación con la energía exacta que necesita el átomo de hidrógeno para saltar entre ciertos niveles. Pero también están las líneas de excitación colisional, que estas se producen no porque un fotón haya excitado al electrón a un nivel superior, sino que lo excita es un choque con otro cuerpo. En este caso estamos hablando de plasma. El plasma decíamos que está formado por átomos que han perdido unos electrones y hay algunos de estos electrones que están por ahí. Estos electrones, como son muy poquito masivos, con muy poco de energía se mueven a una velocidad muy alta. Y lo que pasa es que a veces estos electrones chocan con los átomos ionizados y hacen que le transfieren parte de su energía en el choque y hacen que el electrón del átomo salte de un nivel más bajo a un nivel más alto. No fue porque absorbió radiación, sino porque un electrón al chocar con él le dio energía para que soltara. Y de igual que en el otro caso, espontáneamente va a querer devolver esa energía y va a expulsar radiación, un fotón, que nosotros vamos a ver como una línea de emisión, en el proceso de que el electrón cae a un nivel más bajo suelta radiación. Hay varias formas en las que pueden hacer esto, a veces caen directamente de un nivel alto, el que los excitó el choque, a un nivel más bajo, y a veces lo hacen en una cascada en que primero caen de uno a otro y otro caen. Estos, por ejemplo, son unas transiciones del oxígeno que ha perdido dos electrones, el oxígeno 2 veces ionizado, que producen líneas de emisión muy visibles en el óptico que nos dan mucha información.
Lo siguiente que hacemos es la sustracción del continuo estelar. Para esto nos ayuda lo que hicimos en el primer artículo, y es que como tenemos un modelo, gracias a la síntesis de poblaciones, de cómo es la luz, el espectro que emiten las estrellas, que es este modelo azul, podemos agarrar el espectro observado, que es el negro, le restamos el azul, y es como que le estamos restando la contribución de todas las estrellas. Y lo que nos queda finalmente, que es el rojo, tras restarlo, es solamente la contribución del gas, del gas ionizado del plasma, sin la contribución de la luz de las estrellas. Y ahora ya podemos, todo lo que midamos aquí, ya podemos medir puramente la contribución del plasma. Hacemos también una limpieza por señal a ruido. La señal a ruido es una forma de medir qué tan buena es la señal que estamos viendo en comparación al ruido de fondo que se puede generar por diversas causas. Y tenemos, por ejemplo, a la izquierda un ejemplo de un espectro con alta señal a ruido. Podemos ver que es muy limpio y ajusta muy fácilmente el modelo, pero podemos ver abajo un espectro con señal a ruido peor, que podemos ver que el ruido es, por ejemplo, mucho más comparable con el tamaño de las líneas que queremos medir, y eso pues hace que el resultado que tenemos sea menos confiable. De hecho, pueden ver, por ejemplo, que el modelo azul de ajustado con síntesis de poblaciones no sigue tan bien el espectro observado como lo sigue el caso en el que hay bajo ruido. Entonces, los resultados de baja señal a ruido son menos confiables, por tanto, tenemos que hacer un corte, y hacemos un corte de señal a ruido de 10. Medimos la señal a ruido en una zona del continuo, y todo lo que la señal no sea 10 veces más grande que el ruido lo descartamos. Luego finalmente podemos medir las líneas de emisión. Recordemos estas líneas de aquí ay, perdón, salió la presentación. Bien, teníamos estas líneas de emisión, ahora vamos a medir cada una. ¿Qué es medir? Significa vamos a ver cuánta flujo de energía transmitió cada una. Recordemos que cada una viene de un elemento químico diferente. Y para eso ajustamos, le hacemos un modelo gaussiano, una figura estadística, una gaussiana, que nos permite parametrizar con ciertos parámetros sencillos, sacar propiedades de estas líneas. Entonces, por ejemplo, mientras más alta sea la línea, quiere decir que se recibió más luz en esa longitud de onda. Quiere decir que, por ejemplo, hay más átomos haciendo esas transiciones que provocaron emitir esa radiación en concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, una línea de oxígeno dos veces ionizado, aquí otra de oxígeno dos veces ionizado, junto con esta que está aquí a la izquierda, con una que es de hidrógeno, H-beta, con una línea de recombinación. Aquí una línea de oxígeno neutro, pero que fue excitada por una colisión, y aquí lo mismo para nitrógeno y para azufre. Debo decir que el de la notación, que todas las que llevan corchetitos alrededor del símbolo son líneas de excitación colisional, que los electrones se excitaron por chocar con otros electrones del plasma, mientras que las que no lo llevan, como estas de hidrógeno, son líneas de recombinación, que el hidrógeno se ionizó y luego atrapó el electrón de vuelta y fue cayendo por otros niveles, liberando la radiación. Luego está el medio interestelar. Decíamos que también tenemos polvo, que es algo que se puede estudiar en sí mismo. Entonces, este polvo lo que hace es atenuar nuestra señal, absorbe o dispersa parte de la radiación que llega, y por tanto estamos viendo menos luz en las líneas de emisión que la que deberíamos ver si no estuviera ese polvo interpuesto. Pero este polvo no afecta por igual a todas las longitudes de onda. En principio, en el rango óptico afecta mucho más a las azules, absorbe más radiación azul que amarilla, que roja. Y eso hace que podamos sacar unas relaciones matemáticas llamadas las curvas de extinción, que nos dicen si estamos viendo tanta radiación en el color rojo, qué tanta deberíamos estar viendo en el azul, dada la que estamos viendo. Entonces eso nos permite hacer una corrección y medir este parámetro, que es la extinción, que es básicamente una relación entre el flujo que observamos y el intrínseco, que es el que deberíamos observar si no hay polvo. Entonces, si nosotros sabemos cuánto es esta extinción, la podemos calcular comparando estos colores. Podemos aquí de esta ecuación despejar el flujo intrínseco y saber cuál era el brillo que debería haber. Entonces, esto que tenemos acá son dos galaxias de la muestra, que son 6 galaxias, pero ahorita voy a usar las dos con las que hemos estado trabajando más, digamos, para desarrollar el método, que son AP 143 y también la galaxia del Pingüino, que es una galaxia que está en la muestra, que no es anillada, pero no tiene forma de anillo, aunque antes se creía que sí, pero también es una galaxia que chocó esta galaxia elíptica que está acá, la atravesó y le dejó esta forma tan curiosa como de un pingüino. Y aquí lo que podemos ver es este parámetro de extinción,
que donde esté más intenso, más amarillo, quiere decir que ahí la luz del gas está siendo más disminuido por absorción del polvo. Donde esté negro, que no tenemos información, ahí no es que no haya polvo, sino que tal vez simplemente no hay gas cuya luz esté siendo atenuada por ese polvo. Entonces todo está relacionado con la distribución de polvo de la galaxia y con qué tanto está atenuando la luz. Y ya finalmente, una vez que hicimos esta corrección, podemos ya medir el flujo de las líneas de emisión, es decir, cuánta radiación nos llega de cada línea. Recordemos, cada línea está asociada a un elemento químico. Entonces, y un elemento químico en un cierto estado de ionización del plasma, entonces nos puede dar una idea de cuánto hay. Por ejemplo, esta línea de aquí es hidrógeno alfa, que es una línea del hidrógeno, cuando un electrón cae del nivel 3 al nivel 2 del hidrógeno, y podemos ver que, por ejemplo, en el ARP 143, en el anillo de la galaxia, hay mucho hidrógeno. Este hidrógeno ionizado se suele encontrar sobre todo en regiones de formación estelar, y justamente vemos que en el anillo es donde se están formando más estrellas. Pero también podemos ver otros elementos químicos como el oxígeno, podemos ver que también tiene emisión, sobre todo en el anillo, pero no es tan intensa como la del hidrógeno. Podemos ver, por ejemplo, el nitrógeno también, más de lo mismo, y podemos ver, por ejemplo, el azufre. Hay que decir que estas líneas también, qué tanta luz nos llega, no solo dependen de cuántos átomos hay, sino de las condiciones físicas del medio. Por ejemplo, de las líneas de estas de oxígeno 3, de oxígeno 2 veces ionizado, cuánta emisión estamos viendo depende mucho de qué temperatura está el gas, de qué temperatura está el plasma, ¿sí? Suele estar en plasma más caliente. Mientras que las líneas de azufre son muy dependientes de qué tanta densidad hay, qué tantos electrones andan por ahí chocando con los átomos. Entonces, también medir estas líneas nos permite estimar condiciones físicas del gas. Entonces, como la espectroscopía de campo integral nos permite medir un espectro en cada punto de la galaxia, pues en cada píxel, en cada punto de la galaxia tenemos uno de estos espectros y nos podemos formar como una imagen de la que proviene de cada línea de la galaxia. Este es en el caso de la galaxia del Pingüino, fíjense que es menos intensa que la otra, y podemos ver como en este caso la mayor parte del flujo de las líneas viene de esta región de acá, que es donde está la máxima formación de estrellas, pero sin embargo es curioso que en el interior de la galaxia también estamos viendo líneas de emisión, lo cual quiere decir que aunque no esté tan concentrada como en las regiones periféricas, parece que todavía hay cierta formación estelar que se está dando en el interior y que nos la estarían trazando estas líneas de emisión. Bueno, estamos usando un software que se llama PyNet, que es un software que incorpora, bueno, me faltó la cita aquí, está publicado en el paper del Luridiano de 2015, actualizado en el paper de Morissette, perdón, de 2020. Es un software que incluye todas estas relaciones matemáticas entre las diferentes líneas de emisión que nos permiten obtener ya las abundancias químicas. Por ejemplo, aquí hay una primera exploración de lo que sería la abundancia del oxígeno respecto al hidrógeno, ¿sí? O sobre H quiere decir, recuerden que medimos abundancias relativas, que es qué tanto oxígeno hay respecto al hidrógeno, y podemos ver que hay colores graficando este parámetro, el ancho equivalente, y vemos que los valores más altos efectivamente se están dando en el anillo, donde están las regiones de formación estelar, y los valores más bajos se están dando en las regiones centrales. Pero es muy curioso porque vemos que hay una transición, de que la onda ya no está ahí, y finalmente en el anillo donde está la onda, donde están puras estrellas jóvenes. Entonces está muy bonito poder ver ese efecto ahí. Y aquí tenemos algo parecido en la galaxia del Pingüino, podemos ver que justo donde parece estar más emisión de formación estelar, hay ancho equivalente más grande. Comentarios lo pueden dejar en el chat o pueden también hacerlo por acá. Bueno, ya tenemos una pregunta en el chat. Bueno, pues sí, pues muchas gracias por haber atendido. Yo sé que la charla fue bastante extensa, pero creo que también fue bastante enriquecedora. Entonces, le agradecemos mucho al doctor Robleto por haber dado esta dedicación a intentar que se entienda completamente todo el aparato físico y matemático del fenómeno. Entonces, ahora pasaríamos a la parte de preguntas. Entonces, tenemos ya una pregunta en el chat. Dice, si la mentalidad toma en cuenta todos los elementos excepto el hidrógeno, ¿cómo funciona lo de extrapolar la abundancia química relativa
entre solo dos elementos a la metalicidad. ¿Con esto no se estaría perdiendo precisión? Sí, es una muy buena pregunta y una de las cosas es que, bueno, lo voy a compartir pantalla nuevamente un minutito. Pantalla completa. Si ven aquí cuando veíamos el espectro con las diferentes líneas de emisión, nuestro telescopio pues está limitado en el rango de luz que capta, el rango óptico. Eso hace que no podamos tener todas las líneas de emisión de todos los elementos químicos. Lo ideal sería que tuviéramos absolutamente todas las líneas de todos los elementos y así podríamos ver la abundancia de cada uno de ellos. Además, aunque hay elementos químicos que aunque están presentes, las líneas tal vez no son lo suficientemente intensas para medirlos con el telescopio que tenemos. Este es un telescopio de 3,5 metros. Pueden medir muy fácilmente líneas de elementos que emiten mucho, como el nitrógeno, el azufre o el oxígeno o el hidrógeno, pero por ejemplo, medir cosas como el neón, el argono, cosas que podrían estar ahí, pues no las capta para las galaxias tan lejanas. Tal vez en nebulosas de nuestra propia Vía Láctea, que están más cerca podría, pero galaxias más lejanas es muy difícil. Entonces nos las tenemos que apañar con lo que tenemos, que son las pocas líneas de los pocos elementos que podemos medir. Entonces eso hace que usemos lo que se llaman proxies o aproximaciones, y en este caso, para el caso del medio interestelar, es muy común utilizar la abundancia de oxígeno. La abundancia de oxígeno primero porque resulta que en el medio interestelar, de todos los elementos químicos que hay, después del hidrógeno y el helio es el elemento más abundante. Entonces, por mucho. Entonces eso hace que si sea como una buena medida, sea un porcentaje importante del total de elementos químicos que hay, y por tanto sea una buena medida para hacernos una idea de qué tan enriquecido está el medio. Lo otro es que también se utiliza mucho, por ejemplo, el nitrógeno, porque por ejemplo el nitrógeno, recuerden que está contribuido al medio por estrellas menos masivas, de masa intermedia, que murieron después de las que contribuyeron al oxígeno. Entonces, si puedo comparar las dos, si yo tengo mucho oxígeno y poco nitrógeno, quiere decir que está muy reciente que las estrellas masivas hayan aportado oxígeno al medio. Y si ven otra que el nitrógeno, la proporción de nitrógeno es mayor respecto al oxígeno, pues puedo saber que ya son contribuidas por generaciones de estrellas posteriores. Entonces es un poquito limitación de qué es lo que trabajamos con lo que podemos, con lo que tenemos, y aprovechamos las propiedades de lo que hay, y segundo, qué información queremos obtener a partir de ahí. Básicamente sería algo así. Hay una segunda pregunta, dice, hola Héctor, tengo una duda, ¿hay alguna diferencia cuando observan el plasma de una galaxia anillada colisional y una espiral? Supongo que espiral normal. Me gustaría una pequeña aclaración si tengo algún error sobre mi duda. Gracias. Sí, bueno, primero les quería decir en el chat hay un código QR. Ahorita le respondo la pregunta a Dixon. En el chat hay un código QR, esa es una pequeña encuesta que queremos hacer para nosotros caracterizar y reportar qué también estas actividades que estamos haciendo, para ver si en el futuro hacemos más. Entonces sería muy útil para nosotros y les agradeceríamos mucho si usan el QR y rellenan la encuesta, nos ayudaría un montón para seguir haciendo más actividades así. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Dixon, ¿alguna diferencia? Sí, bueno, esa es una de las preguntas precisamente que queremos responder. Como bueno, vuelvo a mostrar otra vez, a compartir la pantalla. Presentación. Aquí. Bueno, lo que decíamos era que en las galaxias espirales normales esperamos ver un enriquecimiento químico, una metalicidad mayor cerca del centro y va disminuyendo hacia afuera. Pero que está el curioso caso de las galaxias que están interactuando, en el que como la interacción empieza desde el borde externo, hay un enriquecimiento de metales hacia el borde de la galaxia que hace que las mediciones se separen y el exterior tenga más metalicidad de la que se esperaría. ¿Qué pasaría en una galaxia anillada? Bueno, recordemos que la galaxia anillada es un caso muy particular, son muy raras, hay muy poquitas así, de hecho, en el que una galaxia atravesó a la otra casi por el centro, lo cual quiere decir
que esta formación estelar que se empieza a disparar y a enriquecer el medio, empieza primero por el centro y conforme la onda de densidad se expande hacia afuera de la galaxia, va empezando hacia afuera. Entonces, en principio, tal vez esperaríamos un gradiente de metalicidad en el que también sea más enriquecido cerca del centro y menos hacia afuera porque ha tenido menos tiempo de hacerlo. Sin embargo, ahí no es tan sencillo, es un poquito más complicado que eso, porque no es lo mismo estar tratando el oxígeno que el nitrógeno, por ejemplo. Y en el oxígeno pasa que las estrellas muy masivas que están en el anillo, como estos son procesos que tardan decenas de millones de años o cientos de millones de años, da tiempo a que las primeras estrellas que se formaron en el anillo ya hayan empezado a morir y a enriquecer de oxígeno el medio. Lo podemos ver, por ejemplo, acá, este oxígeno ionizado, como en el anillo está bastante enriquecido por este oxígeno. Ahora, en comparación con el nitrógeno, aquí está interesante. El nitrógeno decíamos que en estrellas de masa intermedia que mueren después, el nitrógeno llega después al medio interestelar y fíjense que la emisión de nitrógeno es bastante más débil que la del oxígeno. Estoy abusando un poquito porque no se puede interpretar tan directamente como comparar los brillos. Hay que meter esto en ciertos procesos matemáticos, pero digamos, lo que quiero quedar es con la idea de que es el tipo de comparaciones que queremos hacer para ver cómo el paso de la onda en diferentes etapas pues, contribuye al anillo. No te puedo dar todavía una respuesta concluyente. Como digo, todavía estamos en pleno análisis. Espero que el año que viene, cuando hayamos publicado el paper, poder ya darles unas buenas conclusiones sobre esto. Bueno, una última pregunta. Le vamos a pedir a Aitor que la responda rápido porque ya es hora del almuerzo. Y de vuelta vuelvo a recordar, aquí tenemos el QR. Les pido amablemente que todos puedan ingresar para registrarse, porque esto nos ayuda a nosotros mucho a, este, poder en el futuro organizar más de este tipo de eventos. Entonces, la pregunta de Roger Uceda es: ¿hasta qué elemento químico puede llegar a fusionar el Sol antes de cruzar sus capas exteriores? Bueno, veamos. El Sol, bien, es una buena pregunta. El Sol es una estrella de masa más bien baja. Decíamos, mientras más masivas son, tienen más presión en su núcleo, por lo tanto pueden alcanzar condiciones más extremas y fusionar elementos más pesados. Yo tengo miedo a equivocarme porque mi especialidad no es la física estelar, pero entiendo que estrellas del tipo de la del Sol pueden llegar hasta el carbono aproximadamente, en sus etapas más evolucionadas. Bueno, Rápidamente se quería una pregunta que está haciendo ahí el profesor Jorge Flores. Me da mucha ilusión responderla porque el profesor Jorge Flores me dio licenciatura y es un gusto para mí tenerlo aquí. Simplemente que dice cuánto tiempo dura la estabilidad de estos plasmas. Bueno, esto dura mientras dure la fuente de radiación que mantiene caliente el gas en estado ionizado, y eso es básicamente la vida de las estrellas de alta masa, que son entre 10 a 40 millones de años máximo. Sería básicamente la respuesta. Bueno, sería todo por ahora. Voy a estar en el chat respondiendo en el chat si tienen más preguntas. ok. Bueno, entonces de esta forma damos por terminada tanto el ciclo de charla como la charla de hoy. Estamos muy alegres de los resultados que obtuvimos. Vemos que hay mucha motivación por seguir estudiando astrofísica en la UNAM Managua. Y vamos a estar comunicándoles para nuevos eventos en el futuro, a través de redes sociales, de las redes sociales de la UNAM Managua.
y para las diferentes afiliaciones que quieran, que quieran venir a saber acerca de cómo funciona. Muchas gracias a todos y nos vemos en el futuro.